Este episodio es presentado por Sorbete Pop Girasoles. Bienvenido seas al podcast Radioactivo, un espacio donde se abordarán temas de interés general con una pizca de acidez, no apto para suavecitos. El proyecto carcelario de Lecumberri. La cárcel de Lecumberri, conocida también como el Palacio Negro, es una prisión erigida en la Ciudad de México en los albores del siglo XX, que se convirtió en un sitio de condena, purgación y expiación, pero también donde se vivieron momentos negros en la historia penitenciaria del país. En este sitio se cortaron las libertades, se reprimieron ideales, se cometieron diferentes injusticias. Sin embargo, esta cárcel también fue un sitio que marcó un parteaguas en el modo de vida y desarrollo de las cárceles del país. Si bien no fue la primera penitenciaria construida ex profeso, sí fue la de mayor relevancia por sus dimensiones, capacidad y ubicación. De igual manera, un cambio fundamental en la historia penitenciaria se presentó en esta periodicidad, al iniciarse la abolición de la pena capital en México, propiciando que los sentenciados se convirtieran en prisioneros. En consecuencia, se requería una mayor cantidad de espacios de encierro y concentración para purgar las condenas, y no solo de estadía como los existentes, para los que eran llevados al patíbulo. Cabe recordar que hasta esa época, donde existían prisiones en la modalidad de espacios correctivos, estos eran una minoría. Los lugares se enfocaban en recluir a los individuos, mientras se les dictaba sentencia. Esperaban la muerte o un encierro temporal por faltas menores. Igualmente es importante citar que previo a este tiempo, las penas recibidas en reclusión incluían sanciones corporales como azotes, tormentos o trabajos forzados que en ocasiones resultaban en esclavitud incluso con marcas. Anteriormente, la mayoría de las cárceles de México se situaban en lugares erigidos previamente con otros fines, que se adaptaban para alojar a los condenados. En ocasiones, se tenían celdas en edificios gubernamentales, cuarteles, algunos otros recintos públicos, pero también en sitios de carácter privado como algunas haciendas, siendo estancias cortas principalmente las que purgaban en dichos sitios o bien puntos de tránsito para traslados, ya que fueran para una cárcel mayor o hacia la ejecución. Existieron diversas cárceles en la Ciudad de México a lo largo de su historia, tanto en la época virreinal como en el México independiente, algunos vinculados a tribunales, otros al Santo Oficio, teniendo diversas sedes para acoger a los acusados, situación que se replicó en todo el territorio nacional. Sin embargo, por sus características espaciales y dimensionales, los espacios más empleados para la reclusión fueron los lugares religiosos, los cuales quedaron en abandono primordialmente tras la implementación de las leyes de reforma, momento histórico en el que se despojó al clero de sus bienes, dejando los sitios en abandono, provocándoles un estado ruinoso que empeoró con la implementación del uso carcelario y que a la postre los condujera a la desaparición del patrimonio histórico, condenado por la transformación de sus espacios y el sinsentido de existencia de los emplazamientos. Las sanciones y condenas establecidas fueron transformándose paulatinamente entre el siglo XIX y el XX, desapareciendo la pena capital, pero también los castigos corporales, todo en búsqueda e implementación de un nuevo modelo penitenciario que fomentaba un trato más humano y respetuoso hacia los derechos de los reclusos. Cabe hacer mención que mientras se concibía la implementación de un nuevo modelo penitenciario para la ciudad que incorporaba orden y progreso, dignificando a los presos e incluso rehabilitándolos para su futura reincorporación a la sociedad, se vivía también una gran inequidad social. En aquella época, la sociedad parecía claramente estratificada, quedando en un lado la pudiente y minoritaria aristocracia, con infábulas burguesas, que trataban de emular la vida y costumbres de ciudades europeas y norteamericanas en boga, y en el otro extremo, estando el grueso de la población, de origen indígena, perteneciente a la clase trabajadora, pero también con grandes rezagos económicos
que redundaba en una gran pobreza que se reflejaba en sus barrios y calles. La pobreza se convirtió en un estereotipo que se vinculó con lo más vil y ruin de la sociedad, siendo en consecuencia sinónimo de suciedad, fetidez, vicio, embriaguez, delincuencia e incluso enfermedad. Esta situación generó un mayor sesgo social, condenando a la ignominia pueblos o barrios de la ciudad en los que pululaba la pobreza, como si ésta fuese contagiosa. Estas condiciones de pobreza y sus connotaciones sociales fueron el motivo de preocupación constante para las autoridades, quienes trataron de atenuarlas estableciendo orden, fomentando la disciplina, toda vez que se establecía que la única forma de acabar con los aspectos negativos de la sociedad era reeducándola e instruyéndola para el beneficio de la comunidad, ideas base de la rehabilitación de la penitenciaría. Si bien la pobreza no era condenada, puesto que no era delito ser pobre, sí llegaba a ser mal visto debido a las connotaciones negativas que tenía consigo, producto de algunos parias, mendigos y vagos pertenecientes a dicho círculo social, que opacaban a la gente trabajadora y responsable del mismo estrato, y que en consecuencia sufrían vejaciones, maltratos y discriminaciones. La élite política no dejó de asociar el tema de la pobreza con el problema de la criminalidad. Hasta ya muy entrado el siglo XIX, mantuvo la opinión de que las clases pobres eran clases criminales, pero la distinción de grupos de pobres también permitió establecer en cuáles sectores se acentuaba la criminalidad. En ese sentido, hubo una actividad optimista en torno a la posibilidad de encontrar las causas de la criminalidad y proponer medidas para disminuirla. Una de las medidas para contrarrestar y normar la vida social consistió en establecer normativas que fungieran como instrumentos de ayuda para el pueblo, en el que se dictaran algunos estatutos que iban desde el comportamiento hasta la vestimenta. También se diseñaron otros instrumentos de control, como la expedición de reglamentos que intentaban normar la vida social. Por ejemplo, se publicó uno que regulaba el funcionamiento de pulquerías, prohibía fiestas y reuniones que, en opinión de las autoridades, podían motivar una vida de disipación, desorden y ocio. Además, se dictaron varias disposiciones para remediar la desnudez del pueblo. Estos reiterados esfuerzos tenían, según las autoridades, el propósito de mejorar la condición de esta clase de la sociedad. No obstante, las distintas medidas y políticas encaminadas a lograr un control social, la presencia de truhanes prevaleció, situación que no era nueva ni exclusiva de dicha época, sino más bien una condición humana, que debe de ser analizada con mayor profundidad en un estudio antropológico y psicológico. Pero, para estos personajes, el sistema penitenciario se convertía en un instrumento principal de control social, de pena ejemplar para atemorizar a la población pobre que quisiera violentar una moral y un orden social que había logrado paz y progreso. La construcción de la penitenciaría. La concepción de una nueva penitenciaría para la Ciudad de México se empezó a gestar durante la presidencia de Manuel González y el gobierno de la ciudad de Ramón Fernández el 9 de mayo de 1885 y finalizándose el día 29 de septiembre de 1900. Originalmente fue planeado para albergar una población de 800 varones, 180 mujeres y 400 menores de 18 años. Contaba con 804 celdas, talleres, enfermería, cocina y panadería. Tenía un área de gobierno, sección de servicio médico y salas de espera. Las crujías tenían celdas para solo un preso con cama y servicio de sanitario. En cada crujía existía una celda de castigo, con puertas sólidas que tenían una mirilla. Se regía por un consejo de dirección que hacía las veces de jefe inmediato de todas las áreas. Los primeros presos de Lecumberri procedían de la cárcel de Belén, trabajando en un principio de manera conjunta ambas penitenciarías, quedando la de Belén para personas que estaban siendo procesadas y pendientes de recibir sentencia, mientras que Lecumberri alojaba a los sentenciados enfocados en ser reformados por el nuevo sistema de prisión, esquema que se mantuvo hasta el cierre de la cárcel de Belén
en 1933, trasladándose todos los presos a Lecumberri, situación que se mantuvo hasta 1951, cuando se inauguró la nueva penitenciaría del Distrito Federal en el pueblo de Santa María Acatitla, en Iztapalapa. La penitenciaría de Lecumberri se desarrolló con gran éxito, convirtiéndose en un ejemplo al transformar el modo de vida en reclusión. Con todo, el aspecto de los recursos no tenía punto de comparación con los de las antiguas prisiones. Los reclusos estaban aseados y alimentados, y las enfermedades epidémicas habían disminuido. En su primera etapa, la cárcel fue un modelo penitenciario óptimo. Sin embargo, con el devenir de los años, la creciente criminalidad en la sociedad y la carente política y autoridad por dotar de un orden social la condenó a la sobrepoblación. Finalmente, la penitenciaría de Lecumberri fue rebasada en capacidad, por lo que originó una serie de problemas que iban desde cuestiones de sanidad, hacinamiento hasta de seguridad, debido a que las rencillas entre reclusos eran constantes, derivando incluso en muertes en celdas o en áreas comunes. También la fama que ostentaba la penitenciaría era detestable entre la sociedad, principalmente por haber recibido entre sus muros a distintos pensadores y personajes ilustres de la vida social que se manifestaron contra el gobierno, tales como el pintor David Alfaro Siqueiros, el escritor José Revueltas o el político Heberto Castillo, además de los jóvenes que se manifestaban en Tlatelolco el fatídico 2 de octubre de 1968, aunado a ser el sitio que vio en sus muros exteriores el acribillamiento de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Todos esos factores determinaron que con el cierre de Lecumberri, la cárcel y sus edificios fueran condenados a desaparecer junto con su ignominiosa historia. Al desocuparse la penitenciaría de Lecumberri, se planteó la demolición del recinto, trabajos que se iniciaron, incluso con maquinaria o dinamita, derribando muros y desmantelando algunas secciones del conjunto carcelario. La cantidad de la edificación y su resistencia fueron objetos de estudio para su demolición, analizando la opción ideal para su derribo. Mientras tanto, el traslado de reclusos se ejecutaba a la nueva cárcel de la ciudad situada en la zona de Cuautepec, dejando en el recuerdo de la colectividad la historia oscura de Lecumberri, un ambicioso proyecto carcelario que no logró desarrollarse de manera ideal, condenándolo al olvido y al reproche de la sociedad. Tras el cierre de la penitenciaría, se inició la demolición. Manifestándose en contra del derribo, debido al valor del inmueble, un grupo de la sociedad, destacando entre ellos personalidades que dieron su apoyo, fue que lograron que el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez aprobara la conservación del edificio, estableciendo en 1977 que Lecumberri se convirtiera en el Archivo General de la Nación, por lo que el inmueble sufrió transformaciones y adaptaciones para alojar allí el acervo nacional, el cual se inauguró el 27 de mayo de 1882, logrando así la conservación del inmueble. Cuenta la leyenda que, ante el sombrío panorama que se vivía en Lecumberri, las historias paranormales alrededor del recinto de más oscuro de la Ciudad de México no son una sorpresa. Las personas cuentan que una serie de presencias fantasmales recorren sus pasillos. Una de las más populares es la de Don Jacinto, una historia que eriza los vellos y al mismo tiempo llena de conmoción y hasta de tristeza. En una noche como cualquier otra, Juan estaba terminando de limpiar las oficinas de recepción. Recordemos que después de 1977, Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación. Se había tardado un poco más de lo habitual. Cuando terminó, se disponía a guardar sus utensilios de limpieza en una pequeña bodega al final de un largo pasillo y lleno de eco. Al caminar por el corredor, escuchó un largo suspiro, y este lo asustó un poco, porque ya había oído rumores de que allí espantaban. Pero eso fue solo el inicio. En una banca afuera de la recepción, se encontró con un hombre sentado en una silla. Juan sintió que el corazón le daba un vuelco y que perdía el conocimiento. Pero su curiosidad pudo más. Se acercó al misterioso y demacrado personaje y le preguntó: ¿Quién es usted? ¿Cómo entró aquí? El hombre suspiró de nuevo
con profunda melancolía. Miró a Juan con indiferencia, agachó la mirada y volvió a suspirar. Otra vez no vino, ¿verdad? No vino. ¿Quién? Preguntó Juan. Amelia. No vino. ¿Usted no la vio? ¿Quién es Amelia? ¿Trabaja aquí? Amelia es mi esposa. Juan, más entusiasmado con la conversación que temeroso, empezó a darle importancia a la vestimenta del personaje. Se dio cuenta que llevaba un uniforme gris, desgastado y sucio. Parecía el uniforme de un reo de los años 40. No se veía como un fantasma, más bien como una persona enferma y profundamente triste. ¿Por qué está usted aquí a estas horas? Juan volteó para dejar su cubeta en el piso mientras formulaba una pregunta más. Aquel misterioso hombre ya no estaba. Cuando cayó en la cuenta de que estaba sosteniendo una conversación con una persona no existente, casi pierde el conocimiento. Todos los viernes terceros de cada mes, el fantasma se aparecía haciendo las mismas preguntas. Juan no pudo con la curiosidad y decidió investigar sobre aquella torturada persona. Indagó en los archivos que existían sobre los prisioneros y descubrió que el nombre del fantasma era Jacinto y lo apodaban el Venado, porque su esposa lo había traicionado con su compadre. Por si fuera poco, a Jacinto lo vendaron, como dirían por ahí, ya que su compadre, infiel esposa, lo culparon de robo y asesinato. Juan descubrió que aquel triste hombre había empezado a trabajar con una rica mujer haciendo reparaciones en su casa, por lo que usando las llaves de Jacinto, los adúlteros entraron a la casa para robar y matar a la señora. La esposa testificó en contra de Jacinto, alegando que éste había sido el autor intelectual de aquel macabro plan. El Venado no querían que culparan a su esposa, por lo que aceptó los cargos con la falsa promesa de amor eterno de Amelia. Jacinto se sumergió en una profunda tristeza. La esperó cada viernes de visita, pero jamás la volvió a ver. El prisionero no estuvo mucho tiempo en Lecumberri, pues a los 2 meses y medio se quitó la vida colgándose del segundo piso del pabellón 4, justo el pasillo que colindaba con el pasillo en donde Juan tenía que guardar sus cosas de limpieza. Espero que hayan disfrutado esta pequeña historia. Nos despedimos no sin antes recordarles que coman frutas y verduras.